Buenos días a todos los presentes. Como siempre me es grato saludarles en el marco del ciclo de webinars permanente del cuerpo académico Financial Research Group, que este mes de marzo del 2022 se cumple un año de esta iniciativa de compartir experiencia, conocimiento relacionado al área de las ciencias administrativas. Y nos complace darle la bienvenida a quien el día de hoy será nuestro conferencista. Desde Colombia, nuestro amigo el doctor Víctor Alberto Peña Vargas. Permítanme darles a conocer parte de su quehacer profesional y académico. Es candidato a doctor en Ciencias Económicas, gestión por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia, maestría en Ciencias Económicas y Gestión por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, especialización en Finanzas y pregrado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Sus principales líneas de investigación son Behavioral Finance, Matemáticas Financieras, Mercado de Capitales, Finanzas Corporativas y Simulación Financiera. Ha sido ponente en diversos congresos internacionales arbitrados en distintos países y es autor de diversos trabajos publicados. Actualmente se desempeña como profesor tiempo completo en la Pontificia Universidad Javeriana y ha sido profesor de las asignaturas de posgrado, derivados, análisis financieros, métodos cuantitativos para las finanzas, finanzas corporativas, gestión de portafolio y en pregrado, matemáticas financieras, mercado de capitales, administración financiera, simulación financiera y evaluación de proyectos. También participa como investigador miembro del Grupo de Investigación Pensamiento y Praxis del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Nuevamente, bienvenido, doctor Alberto. Adelante con su conferencia. Bueno, muy buenas. Primeramente, muchas gracias al doctor Rogelio y por principalmente la amistad, y principalmente también después de que lo conocí en estos eventos que nos convocan a los estudiantes doctorales, estudiantes de diversa índole de la vida, ¿no? Y investigadores en estos lugares donde lo conocimos en el IFC hace unos años. Pues siempre te juntas con los compañeros que tienen sentimientos en común en cuanto a los procesos investigativos. Y hay entonces una coincidencia con el tema de Behavioral Finance. Creo que eh, todos los entusiasmados con el tema financiero empezamos inicialmente con proyectos relacionados con los métodos cuantitativos, con temas de las finanzas clásicas que llaman, y, y te encuentras pues con esta área de conocimiento bastante interesante y por hacer mucho. Así que sin dejar las finanzas clásicas de lado, nos medimos a iniciar proyectos que se relacionen con investigaciones y ahorita hemos podido, digamos, coincidir en estos procesos de investigación con colegas de otros países. Y esto es lo bonito de la compartir académico, ¿no es cierto? Porque tenemos una red llamada pues IEFIC, de profesores que trabajan en investigación y ahorita pues ya hay personas interesadas de Brasil y personas que pertenecen a la asociación pues de Argentina, de Chile, de Perú, de México, de Colombia, ¿no es cierto? Entonces se ha creado pues toda una grupo de personas interesadas en desarrollar esto y nos ayuda bastante porque las investigaciones también han permitido, sin movernos de nuestros países, lograr, digamos, capturar información de diversa índole y de diversas personas alrededor de Latinoamérica. Y es este trabajo que vengo a presentar el día de hoy, llamado Efectos de la heurística y sesgos en la elaboración del pronóstico de decisiones financieras. Es el pues, desarrollo de mi tesis doctoral. Gracias por darme el calificativo de doctor, aunque estoy como candidato en este momento, a espera pues, de la disertación final. Y es que en este
trajinar del proceso formativo que llevo, pues he realizado algunas investigaciones para combinarlas de tal manera que pueda presentar pues, esa tesis doctoral, es lo que les traigo a continuación. Pues como agenda de este webinar, tenemos pues una introducción sobre estas motivaciones que ya he podido explorar diciéndoles que la enfoqué al mundo del behavioral finance cuando en una de las maestrías que hice salió a colación el tema y me pareció bastante interesante. Vincular aspectos emocionales e identificar que no todo el proceso de razonamiento que se lleva a cabo para buscar pues optimizar una decisión financiera pues es tomada como si fuera una función, sino que hay elementos humanos en el proceso. Y vincular eso a una investigación pues es lo que lo vuelve complejo y todo un reto. Así que hay un marco teórico alrededor de este proceso. Son 3 investigaciones que están viendo aquí que vamos a tratar el día de hoy. Algunas hechas en colaboración pues con el profesor Rogelio y la red que les estoy mencionando, y algunas conclusiones derivadas pues de cada investigación. Entonces, como les mencionaba, Behavioral Finance va a ser el elemento o finanzas conductuales, el área de conocimiento desde la cual se desarrollan estas investigaciones. Y entonces, cuando hablamos de decidir, Cadet y Chassain nos habla que las decisiones pues, se llevan a cabo mediante un proceso cognitivo. Y como todo proceso, pues tiene unos inputs y outputs, ¿no? Y donde la memoria allí juega un elemento primordial en el proceso. Y cuando hablamos de finanzas conductuales, pues Tversky-Kahneman nos dice que en desarrollo de una investigación donde se busca entender y explicar pues, el comportamiento, el tema conductual, comportamental es vital porque es una variable que se incluye para tratar de explicar los mercados financieros. Entonces, hacia allá vamos porque al entender cómo se llevan a cabo entonces el proceso decisorio que tiene un inversionista, también se busca interpretar cómo se lleva a cabo. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Visto te lo vas a comer, ¿no? Sí. ¿Estás un café nomás? Sí, ahora vamos a tratarlo de ubicar ahora, Víctor. Sí, sí, sí. Están hablando de comer y hablan que ya me entusiasmaron porque comida mexicana, imagínate, por Dios. Bueno, ya tocará. Bueno, volvamos a lo que nos compete el día de hoy. Tiene que ver con este pues, tema, ¿no? Bueno, quizás pues lo conocen porque es un tema que se debe tomar, ya que Rogelio está por allá, es el tema de las finanzas conductuales. Y entonces sabes que no solamente te fijas en las finanzas tradicionales, sino se involucran temas de psicología, sociología, para investigar y entender cómo se lleva a cabo la decisión. Y hay algo interesante porque hay una clásica diálogo o de pronto confrontación es la palabra entre los mercados eficientes y los famosos mercados ineficientes, ¿no? Se habla mucho, sobre todo en los textos seminales y en de pronto algunos libros que hablan sobre behavioral finance y ponen esa confrontación de que lo irracional y lo racional. Pero Neil Starman nos dice que eso era de los inicios, de los albores de las finanzas conductuales. Y se habla de una generación 1 donde confrontas estos dos. Y ya se habla de una generación 2 donde se habla del ser normal. Y es que se pintaba al inversionista como irracional, como si se saboteara porque su proceso decisorio estaba condenado a no ser eficiente, o sea, ineficiente. Y que los mercados son eficientes por su casi que propia incompetencia. Y la verdad es que no es cierto. El inversionista, bueno, lo dice Neil Starman, sí busca maximizar su rentabilidad, sí es consciente que quiere sacarle el mejor provecho en su proceso de toma de decisiones. Lo que pasa es que también es un ser humano
y se mezclan ciertos beneficios ahí, se les dice, ¿no? Búsqueda de rentabilidades, y es que las vamos a separar en beneficios utilitarios donde sí hay una condición de buscar la maximización de la rentabilidad. Pero es que en todo proceso de inversión también se lleva a cabo mediante beneficios expresivos, que tiene el concepto de estatus, de gusto, de concepto de valor. Y para poner un ejemplo, pues de pronto un inversionista tiene un grupo de acciones de inversión que quizá lo más óptimo sería invertir en otro tipo de activos, pero al tener sus activos pronto en empresas de energía renovable, pues le da cierto sentimiento de estatus, ¿no? O que consigas entrar a un fondo de estos importantes donde casi no dejan entrar a nadie, los hedge funds, por ejemplo, también te daría un sentimiento de estatus. Quizá no es el más rentable, pero pues te da esa sensación. O beneficios emocionales que dan cuenta cómo se sienten pues las personas, como cuando compras un seguro, ¿no? Te da una sensación de bienestar, de que, bueno, el evento lamentable como que se choque tu carro puede suceder, pero ahí está el seguro para protegerte. Entonces, estos elementos utilitarios, expresivos, emocionales, se mezclan en la decisión financiera. Y sí se tiene entonces la condición de que las inversionistas pueden cometer errores en ese procesamiento de la información, y hablamos de los errores cognitivos y emocionales. En el recorrido del marco teórico de las 3 investigaciones que se realizaron, pues vamos a hablar de los artículos y documentos o conceptos seminales que vienen desde Simon con la racionalidad limitada, que nos habla pues de las limitantes naturales del proceso de razonamiento que tiene el ser humano, donde no puede procesar toda la información disponible al tiempo. La Prospect Theory, que tanto desarrolla el profesor Rogelio, que ha hecho investigaciones aquí en Colombia, en Lima y en otros lugares, sobre la influencia pues, de la teoría prospectiva y el efecto marco que está embebida en ella sobre la presentación pues, ante dos situaciones que tienen la misma recompensa, pero evaluado de una manera positiva o negativa, va a influir en la decisión. Thaler y Mullainathan nos habla de la voluntad limitada, y es que quizá lo óptimo sea terminar la inversión dentro del 6, un año, digamos, en cuanto a meses, pero al mes ya estás retirando la inversión porque pues te da temor, y entonces eso no es óptimo, ¿no? Pero sales de la inversión antes de tiempo. O límites al interés propio, que está asociado con el tema del altruismo, que es compartir información. Quizá lo óptimo es quedarte callado. Entonces, Sheffrin nos hace especifica que los heurísticas y los sesgos, que son procesos o resultados de este proceso de razonamiento y de proceso cognitivo para la toma de decisiones financieras, y afectan en particular a los inversionistas. Así que hay un recorrido teórico por diversos autores que presentan una recopilación amplísima de sesgos cognitivos que generan influencia en el ser humano y que afectan diversos escenarios de la vida de una persona. Ante ese inventario enorme, en las investigaciones hicieron una selección documentada de aquellos sesgos y heurísticas que son particularmente sensibles en la decisión financiera. Y se tomó la heurística de anclaje y ajuste, el sesgo de optimismo y el sesgo de encuadre llamado también framing effect, desarrollado principalmente por Besky Kahneman, Lovali Kahneman y Besky Kahneman. Bueno, hablamos de heurística. ¿Qué es una heurística? Pues cuando al momento de decidir o formular un juicio, porque cuando formulas un juicio, pues de pronto estás haciendo un pronóstico de comprar un activo, y cuando decides es que tomas la acción de comprarlo. El primero era solamente una proyección hacia el futuro. Entonces, cuando no tienes toda la información, pues surge la heurística, que es una medida, una manera de emitir juicios o tomar decisiones de manera rápida,
que es un potencial generador de sesgos cognitivos. Así que la heurística es un proceso mental que se lleva a cabo cuando no tienes tanta información, y cuando entonces no tienes tanta información, es posible que se generen estos grupos de errores que son amplios y documentados, ¿no? Entre ellos está la heurística de anclaje y ajuste, y es que cuando necesitas pronosticar algo, la presencia inicial previa al pronóstico de un número puede influir en tu pronóstico. El trabajo de Tversky-Kahneman nos dice entonces que existía de pronto, en la investigación que desarrollaron, le pidieron a algunas personas que tomaran una decisión de pronóstico, pero antes les daban o les asignaban un número, como decir, un número cualquiera, no relacionado, y después cuando les pedían hacer el pronóstico, entonces veían que la influencia de ese número era grande. Pero también en finanzas hay documentos, digamos una recopilación de información que también la presencia del número como el precio del activo actual influye en el precio futuro. Entonces nos dice que con la heurística de anclaje de ajuste, cuando realizas ese pronóstico futuro, el proceso de ajuste o de pronóstico va a ser ineficiente por la presencia de ese número inicial. Elementos como el sesgo de optimismo también es algo que está innato en el ser humano. Desde un punto de vista biológico, nos dicen que los seres humanos, en el proceso evolutivo que hemos seguido, nos dice que tendemos al optimismo y que los seres humanos esperan eventos positivos en el futuro. ¿Pero qué es esto del optimismo? Pues esperar las cosas favorables hacia el futuro sin tener de pronto justificaciones o un certero proceso de prospectiva en este caso para decirles que las cosas van a salir bien. Simplemente es esperar las cosas, digamos que como con fe, ¿no? Puede decirse así. Entonces, Charot también nos dice que un optimismo moderado es apropiado. El problema es cuando es exagerado. Y aquí se da algo complicado, y es que no siempre tienes tú la definición de la línea cuando se vuelve moderado y se vuelve exagerado, cuando ahí es donde está el problema. Optimismo en lo biológico, Charot. Optimismo en las finanzas. Puri Robinson nos dice, el moderado es muy bueno, pero el exagerado es un error de juicio. Pero no podemos trazar una línea. Ahí hay una complicación, pronto metodológica, todo un reto para los investigadores, y es encontrar una medida que permita separar el moderado del exagerado, ¿no? Algunos inversionistas sobreestiman el conocimiento del mercado, entonces digamos que Val y Kahneman concluyen este concepto y tenían pues algo de razón. En el 2008 se da un exagerado optimismo, ¿no?, en la crisis subprime, y bueno, es una derivación de uno de los elementos que jugaron en la crisis, fue este tema del sesgo de optimismo en los mercados financieros. La precisión en el pronóstico se dará consiguiendo un balance entre lo moderado y lo real, lo dice Weinstein, Jefferson, Borlotti y Kuzmanovic. Cuando hablamos del encuadre, bueno, es que los problemas de percepción y evaluación de probabilidades, pues nos dice que empiezan a cambiar, y cuando se presentan, cuando se presenta la información y te la presento de una perspectiva positiva o negativa, va a terminar afectando. Y hay otro elemento que juega en estas investigaciones, y este en particular lo hicimos con estudiantes mexicanos, y es el debate del incentivo, que recuerdo cuando se expuso en el IFC 2017, fue con Rogelio. Expuse yo, y a Rogelio le tocó en otro salón, porque teníamos temas coincidentes con Behavioral Finance. Hablé sobre la primera investigación.
Una de las conclusiones, de pronto, en el diálogo que tienes académico con otras personas, y es que si se tuvo en cuenta el tema monetario, ¿no? Porque cuando haces un experimento, siempre hay un debate instaurado, diría que antiguo, porque desde la perspectiva de la economía conductual, si no le pagas a la gente o los participantes, pues no van a dar lo mejor de sí. Pero desde la psicología conductual y behavioral finance, plantean que eso no es necesario. Por eso buscamos repetir el experimento. Hicimos 2 veces el mismo experimento, dando dinero y sin dar dinero para ver si había influencia del incentivo. Y es que Verdon Smith, padre de la economía conductual, David B.C. Holt, Friedman y Sundberg, para mencionar a uno, nos dice que el uso de recompensas es un insumo imprescindible para que las personas se motiven a participar. Pero Deci, Cámara de Howard, Nisi Rustikini, que trabaja el tema de la neuroeconomía, nos dice que los incentivos monetarios se denominan motivaciones intrínsecas y que son los no monetarios, perdón, y son consideradas suficientes. Es el hacer las cosas por el gusto de hacerlas, ¿no? Entonces, ¿qué investigaciones hicimos? Hicimos 3 investigaciones y hablo en plural porque siempre hay está investigador principal, pero en esto nos colaboramos muchas personas. Y aquí hablo particularmente de AFIC, en especial Rogelio Ladrón de Guevara. El efecto de la heurística y anclaje y ajuste y el sesgo de optimismo fue una investigación donde se buscaba entonces identificar si la presencia de ese número previo al pronóstico influía. También se hizo una pregunta sobre si ante el evento o la oportunidad de inversión, ¿qué pesa más? Si el concepto ético o la percepción de riesgo, que es algo innato en cualquier inversionista. ¿Qué es lo que mueve más tu decisión de invertir? ¿La ética o la percepción del riesgo? Y en la 3 fue el análisis de la influencia de los incentivos económicos en la conducción de experimentos. Y es el que te compensa económicamente, ¿influye o no influye? En la investigación 1, que es el efecto de la heurística de anclaje y ajuste, tuvimos un instrumento en donde le decimos a los participantes que si ante la información presentada, tienes aquí la gráfica de un índice llamado Standard Poor's Mila Pacific Alliance Select, que es un instrumento o un índice que mide la fluctuación de precio de diversos activos, entre ellos unos 68 activos de Latinoamérica, en especial pues de Perú, Chile, Colombia y México principalmente, porque son las acciones de mayor capitalización bursátil. Entonces, con la información presentada, en especial destacando el último precio disponible, le pedimos a los estudiantes, porque fue realizado con estudiantes universitarios de economía, finanzas y afines, así que tenían idea de lo que se hace en el sector financiero con este tipo de inversiones. Entonces, es predecir el valor futuro del índice. Se trabajó, en este caso, con estudiantes de Chile, Colombia y Perú. Y se buscó observar la influencia del valor en el pronóstico y también verificar si se genera exceso de optimismo, o sea, sesgo de optimismo. Fueron 670 participantes. Se obtuvieron estas variables. Primero el índice, que es el valor del índice financiero S&P 1000. El valor del pronóstico, una variable llamada real, que es ese valor futuro que ellos pronosticaban. Otros datos como la edad, el sexo o el origen del país. Además de los plazos, porque los plazos fueron a un día, una semana y un mes. Para evaluar pues, la heurística de anclaje y ajuste se usó el método de mínimos cuadrados ordinarios, donde
La variable dependiente era el pronóstico del participante. Alfa definido como el valor promedio del pronóstico, B midiendo el impacto de cada una de las variables, y en X u Y contenía la información de las variables dependientes. Para el sesgo de optimismo se usó un modelo de Kinari, que a su vez también trabajó o siguió un modelo de Giordani y Sutherland. Giovanni y Sutherland trabajaron en Estados Unidos y Kinari con la bolsa de Tokio. O sea que aquí hay estamos usando metodologías de análisis de estos autores para observar el sesgo de optimismo. En la variable dependiente X u Y teníamos la variable dependiente que es el pronóstico, y según estos autores, si beta llegara a ser, digamos, igual a 1, alfa se podría definir como un estado de ánimo, siendo que alfa positivo se interprete como optimista y un alfa negativo como pesimista. El valor real del índice, entonces, vendría a ser, o el valor realizado también le dicen, sería entonces el de Standard & Poor's, que sería X u Y. Y entonces se obtuvieron estos resultados. Se observa entonces, en el caso del índice, que muy cercano, ¿no?, el pronóstico del índice, lo cual nos da cuenta con un nivel de significancia apropiado, de 1%, que entonces el que el índice suba a un punto nos mueve el pronóstico prácticamente un punto. En el caso de la edad, el hecho de aumentar un año la edad mueve el pronóstico del índice en 2,6. El hecho de que sea de Perú y no de Colombia, porque Colombia fue como la variable pues, a comparar, movería 13 puntos el pronóstico, y el que sea de Chile y no de Colombia, 22. Lo más importante para el optimismo era, pero aquí una conclusión es que sí hay un anclaje, ¿no?, con el índice. Y algo importante era definir a beta igual a 1, ¿no? Con este modelo de efectos fijos pudimos observar que beta era diferente de 0, ahí vamos bien, pero en la prueba de hipótesis lineal no pudimos observar que beta fuera igual a 1, ¿no? Es diferente de 1. Así que ese alfa nos queda incompleto, salvo porque les pasó lo mismo a Kinari en la bolsa de Tokio, con personas de Japón, de la Universidad de Tokio, con la bolsa pues, de Tokio. El índice Nikkei en este caso. Una solución para tratar de identificar si alfa puede inferirse como optimista es verificar incrementos del valor de alfa, cosa que también obtuvimos. Así que, pues primero, se destaca en esta investigación, en esta revisión pues, de investigaciones, sobre todo, tratar de identificar más problemas con el concepto pues, de finanzas conductuales, y tratar de identificar y ver cómo se comportan los mercados financieros fue importante. Así que tomar la heurística de anclaje de ajuste y sesgos cognitivos, sobre todo en ese entorno latinoamericano escaso de este tipo de investigaciones, es mucho más usual en Europa y Estados Unidos. Es algo que pues, se destacó para esta investigación. Este modelo de regresión lineal, sí podemos observar la influencia de esta heurística, pero, y que hay variables como la guía del país que podrían tener una relación, pero no alcanzamos a explicar bien esas diferencias entre cada país, sino como grupo global. En cuanto al optimismo, bueno, se puede inferir, mas no, digamos, tener certeza del sesgo de optimismo, y menos si es moderado o irreal. Para continuar, cuando hablamos de la investigación 2 es el rol de la ética. Ahí hablamos si queremos medir el efecto de la ética y la percepción de riesgo. Decíamos, ¿cuál de los dos mueve más el sentimiento inversor, ¿no?, la probabilidad de invertir? Entonces, ¿cómo afecta la ética o la percepción de riesgo a la decisión de inversión?
Son las decisiones de inversión tomadas por participantes conscientes, con la importancia que atribuyen a la ética y la percepción. Afecta la favorabilidad del contexto económico. Y aquí una pregunta clave es, ¿y cómo entonces defines la ética, no? Lo que hicimos fue construir un instrumento que tuvo 8 variaciones, en donde planteábamos a los participantes la oportunidad de inversión basada en una dotación inicial. Entonces le decíamos, usted tiene una dotación inicial de, de tantos pesos, en este caso colombianos, porque fue con estudiantes de Colombia, y digamos, sujeto a la lectura, el participante podía inferir si la inversión era ética o no, porque, por ejemplo, aquí tienen un ejemplito del instrumento 1. Usted es un inversionista en bolsa sobre la compra de 100 millones de pesos colombianos en acciones de la siguiente empresa. Es una sociedad de motores del futuro que tiene por actividad principal el desarrollo de motor no contaminante. Aquí estamos operacionalizando la ética como un metavalor, digamos, asociándolo con el tema del derecho a la vida. Pero hay en otro instrumento, la ética, digamos, podría interpretarse como no ética, valga la redundancia, porque el, el, la empresa lo que hacía era el desarrollo pues, de armas pues una empresa de armamentística que estaba desarrollando una nueva arma y que bueno, Smith Wesson tiene acciones en la bolsa, en el New York Stock, algo similar, diríamos. Además, otros elementos estaban presentes y era que existía un bajo o alto riesgo, entonces como eran variaciones diversas del instrumento, en algunos casos la empresa era de una no contaminante, otra una empresa de armas, en otro caso era de alto riesgo, bajo riesgo, digamos la oportunidad de inversión, y en otros casos se detallaba que la favorabilidad del contexto económico para la decisión era de probabilidad favorable o desfavorable. Entonces, con una escala de valoración análoga, el participante definía su interés por invertir. Miren que no era dicotómico, no era binario en este caso, o sea, lo hago o no lo hago, sino muéstrame tu grado de interés por invertir, de 0 a 100. Bajo supuesto de la investigación definíamos que el poner más de 50, o sea, 51, ya da una intención de interés, pues, por invertir, más no necesariamente era completamente fija, digamos, cuando pones 100 es que sí lo quieres hacer, y de pronto 70, lo haces pero no estás tan seguro, bueno, a partir de 51 nosotros decíamos, invierte. Quizá no está tan seguro, pero igual invierte. Entonces, lo mismo para los demás, tiene usted confianza en su juicio, en lo que está, la decisión que está tomando. ¿Qué importancia le atribuye a la ética? Entonces, las personas lo movían de 0 a 100, y qué importancia le atribuye al riesgo de 0 a 100. Sacamos varias variables, y lo más interesante fue, posibilidad de inversión es la variable, pues en este caso, dependiente, y miren que algo interesante, porque lo primero que uno puede pensar con el tema de deseabilidad social en las investigaciones de estas características es que la gente va a responder quizá no con su... Cuando se establecen conceptos éticos, entonces van a darle mayor importancia a la ética, si de pronto no la tengan. No sé si me explico bien respecto a eso, pero es que en ese tipo de investigaciones lo complejo es que la gente se hace la buena, pero no necesariamente lo haría en la vida real. En este caso, pensábamos que de pronto la ética pues iba a tener mayor presencia. La tiene, pero sin embargo es cuando el tipo de riesgo es percibido como bajo, que la posibilidad de inversión se mueve 20 puntos. En cambio, la ética, 18. Cuando es hombre y no mujer, 5 puntos. Cuando la favorabilidad del contexto económico mundial es favorable, se mueve 8 puntos. Y entonces podemos también apreciar que hay una importancia relativa al riesgo que se mueve
un poquito, pero la ética y la confianza en el juicio no fue significativa. Así que hicimos un modelo de regresión logística tomando únicamente una variable nueva llamada alta inversión. Así que lo que hicimos fue, vamos a crear esta variable donde vamos a extraer de la base de datos de 480 aquellos que van a tomar la posibilidad de invertir. Así que con ellos vamos a trabajar ahora y con este análisis de regresión logística vimos que en el signo positivo probables aumentos de la probabilidad de invertir para sexo, tipo de ética, tipo de riesgo y la favorabilidad del contexto económico. Lo demás pues no fue significativo. ¿Y qué nos dio? Bueno, al hacer el análisis marginal podemos apreciar que para aquellas personas que deciden invertir, cuando el tipo de riesgo es percibido como bajo, la probabilidad de invertir aumenta en 0,24. Está cerca el tipo de ética, 0,23, pero es el tipo de riesgo 0,24 para el riesgo bajo. Así que podemos decir que cuando el riesgo está definido como bajo, la posibilidad de invertir aumenta en 20 puntos, y la probabilidad que se realice la inversión, según la escala construida, aumenta cuando el riesgo está percibido como bajo. Entonces, cuando tienes un escenario ético o no ético, entonces ambas influyen en el proceso de invertir o no, pero es el riesgo bajo, ¿no? El que llamó mucho la atención eso. Tenemos también el mismo resultado, porque aquí me podrían decir, pero es que son estudiantes probablemente, ¿no? También se hizo lo mismo con traders, o sea, personas que en la vida real toman decisiones financieras. Y dio exactamente, bueno, no exactamente, pero digamos llegamos a la misma conclusión. Cuando el riesgo es percibido como bajo, la probabilidad de invertir aumenta. Se trabajó con 200, bueno, esto no tengo la presentación, porque esto no hizo parte de mi tesis doctoral, pero se hizo la investigación con 200 traders colombianos y peruanos. Y entonces, conclusiones. El marco teórico permitió hacer una revisión de la literatura científica y unos escasos análisis entre la ética, o sea, los investigaciones sobre ética dan cuenta sobre las conclusiones de un proceso antiético en la economía, por ejemplo. Pero cuando hablamos de la ética y la decisión de inversión, operacionalizando la ética, ahí sí que hay escasísimas investigaciones. Por eso esta contribución de la relación entre ética y finanzas para este artículo. Y en la investigación 3, desarrollada junto al doctor Rogelio Ladrón de Guevara, trabajamos pues la influencia de los incentivos económicos en los experimentos, principalmente función, digamos, ¿tiene influencia el incentivo económico? Eso es lo que quisimos establecer, si el uso del incentivo monetario influye en las respuestas. Eso se hizo analizando un índice de anclaje, diferente a la de la primera investigación. Quisimos establecer si el uso del incentivo monetario influye en los pronósticos, analizando también las distribuciones a una semana, un mes y un día del índice financiero. Guarda similitud con la investigación 1 que les presenté. Y medir la heurística de anclaje y ajuste mediante el grado de anclaje de los participantes fueron los objetivos de la investigación. Y estoy hablando pues de un índice, y es que hay un índice de Jacobowitz y Kahneman que permite identificar el nivel de anclaje de todo un grupo. Digamos, puedes tú establecer todo este grupo humano que toma unas decisiones sobre pronósticos, se anclan al valor presentado, y eso es lo que hicieron en su investigación. Siendo 0 no me anclo nada, y siendo 1 muy anclado, y advirtiendo que el número puede ser mayor que 1. Y lo que hacen es presentarles un número, y con ese número entonces pronosticar una serie de conceptos, ¿no? Y se separa entonces, en este caso, la información
en dos grupos, a uno les dan lo que llaman un ancla o un número bajo, y a otros les ponen como presente un número alto. Para esta investigación no se hizo completamente grupal, ¿sí? Sino quisimos identificar el nivel de anclaje por persona. Entonces, al no poder hacerlo grupal, se desarrolló un índice de anclaje nuevo llamado índice de anclaje modificado, que es un índice propuesto en esta investigación, donde buscamos entonces la diferencia entre 1 menos el valor de anclaje, ¿sí?, menos el pronóstico sobre el pronóstico. Y también obteníamos 0 para nada anclado y 1 para un anclaje alto. Entonces, lo que hicimos fue realizar el experimento ofreciendo entonces un incentivo monetario a 124 personas y un experimento sin incentivo monetario a 156 personas. Entonces, y se compararon las distribuciones de ambos resultados. Fueron en total 280 estudiantes con conocimientos en finanzas. El experimento, digamos, fue diseñado de la siguiente manera. Primero una introducción con explicación. Una fase 1 llamada experimento con incertidumbre, donde se les pide pronosticar el valor del índice con muy poca información, nada de gráficas. Te damos un ancla, algunos son ancla o un número bajo, otros un número alto, y le decimos pronostíquenos. Hoy el índice financiero, ¿no?, vale tanto. ¿Cuánto será mañana? La información era completamente escasa, por eso le llamamos con incertidumbre. Y en una segunda fase le dijimos, bueno, ahora miren, ustedes tienen el índice financiero y tienen información histórica, tienen el valor, ¿no?, actual, ya no hay un ancla baja o alta, sino este es el valor actual del índice. Esta es la gráfica un mes, esta es la gráfica un año, esta es la gráfica una semana, puedes ver análisis de tendencia, puedes hacer tu análisis técnico si deseas. Así que ahora pronostica. El incentivo, entonces, el grupo, en la fase 1, que es la con la que les dije que era con incertidumbre, a un grupo, a 60 participantes se les dio un número alto, a 64 el número bajo. En el sin incentivo monetario, donde simplemente les dijimos aquellos que quieran participar de manera altruista en la investigación pueden hacerlo, y quienes no deseen pues hacerlo, entonces pues puedan retirarse. En cambio, en el incentivo monetario sí pues había una compensación económica. En la fase sin incertidumbre, que es fase 2, aquí debo corregirlo, dice fase 1, no había un ancla alta o baja, sino una sola, que era, hoy el valor del índice es tanto. Y un valor de verdad, ¿no? Díganos cuánto será dentro de un día, una semana, un mes. Eso la denominamos ancla gráfica. Para entonces, se compararon las distribuciones de la fase 1, del grupo con incentivo y sin incentivo, y entonces se concluyeron pues que pues, no se rechaza la hipótesis nula del test, que establece que las distribuciones de los grupos son iguales. Así que pudimos observar que el hecho de darles o no incentivo no movía el índice de anclaje modificado para cuando había incertidumbre en el pronóstico. Cuando hablamos entonces del análisis del incentivo en la fase 2, cuando hay más información, fue la misma conclusión. No hay diferencias significativas en las distribuciones del índice de anclaje, con y sin incentivo monetario. Así pues, podemos observar que ambas distribuciones, nuevamente, iguales, bajo el análisis de la prueba Mann-de-Whitney. También dijimos, bueno, tomemos las distribuciones ya de los pronósticos. Y tomamos las distribuciones del pronóstico y los dividimos en ancla baja y alta. Y bueno, excepto para la fase a un día con ancla baja, el resto de resultados
medido por Mann de Whitney, buscando las distribuciones de los pronósticos, comprobamos que tampoco podemos rechazar la hipótesis nula y entonces no pudimos establecer entonces diferencia entre los grupos. Nuevamente vimos que el elemento incentivo no tenía entonces un elemento diferencial en esas decisiones. Para analizar el nivel de anclaje tomamos la metodología de Czerwonka, es un autor polaco que utilizó información entre grupos de la India y Polonia. Y con esta metodología se buscó ya buscar entonces el diferencial entre grupos. Y entonces se infiere que ante los resultados mostrados, que la heurística de anclaje y ajuste en los pronósticos a un día y una semana y un mes se da. Si hay anclaje, solamente que el anclaje es más fuerte en el corto plazo, ¿no? Un día y un poco más a una semana. A un mes es menor, hay anclaje del valor presentado, en este caso del ancla baja o alta, pero por el efecto de pronto de incertidumbre en el tiempo, entonces se evaluó pues, que hay un menor nivel de anclaje. Para entonces la fase 2, denominada con incertidumbre, también se tomaron los pronósticos de la fase 2, utilizando el índice de anclaje modificado. Y bueno, no se pudo rechazar la hipótesis, ¿no? Para la hipótesis de una semana y un mes son rechazadas, así que sí se infiere bajo el test chi cuadrado que hay influencia de la heurística de anclaje de ajuste, pero no para un día. Para un día sí no se pudo entonces establecer. Así pues que después de evaluar las dos fases, sí podemos decir con esta investigación que no hay diferencias significativas en las distribuciones de los experimentos con incentivo. Llegamos a esa conclusión. Además que no hay diferencias significativas entre los experimentos con incentivo monetario y que para el tema del índice de anclaje, cuando hay incertidumbre, sí hay anclaje, pero sin incertidumbre, pues se comprueba que hay anclaje, pero a una semana y a un mes. Entonces, esta sería como la disertación de las 3 investigaciones y del recorrido. Yo le agradezco mucho la oportunidad de presentar este trabajo. Y bueno, ha sido un maratónico, pero también bastante reconfortante, sobre todo por los compañeros que han participado, pues, colaborando en estas investigaciones. Muy amables, muchas gracias. Así que aquí, entonces, que procede, cedo el control a Rogel. Sí, muchas gracias, Víctor. Aquí le damos la palabra al maestro Julio Almanza, quien está moderando la sesión, pero de antemano te agradezco muchísimo, muchas felicidades. Y ahorita pasamos a la sesión de preguntas, respuestas, etcétera, que nos vaya dirigiendo el maestro Julio. Ok. Muchas gracias, doctor. Adelante a todos los participantes que deseen de una vez hacer algún comentario, alguna sugerencia. Es el momento. Adelante. John, por favor. Hay mucho por transmisión, no sé si podría cerrar el micrófono. Muy bien, muchas gracias al cuerpo académico por su extraordinario trabajo. Leo todos los avisos o los correos institucionales que nos llegan. Creo que es un labor demasiado necesario y les felicito. Al maestro Víctor Alberto también, felicidades por su labor. Su investigación es muy completa, es un poco arriba de mis conocimientos
Mi área es, soy sinfónico en la Orquesta Sinfónica de Jalapa y doy la cátedra de instrumento en la Facultad de Música. Sin embargo, tengo un gran interés en ser inversionista. De hecho, soy inversionista y me interesó mucho los conceptos heurística, anclaje y ajuste. Son términos no comunes en mi día a día, pero los voy a estudiar para profundizar. Y tengo una pregunta, dos preguntas, si no es mucho, acerca del tercer experimento. Había dos grupos, un grupo que recibió información de gráficas, charts, para saber las tendencias de los valores de los activos durante diferentes periodos. El otro grupo no recibió esta información. ¿Podría usted comentar acerca de la importancia de la información de los comportamientos y tendencias de los mercados en el momento? Si el mercado tiene una tendencia a la alza con grandes volúmenes o si el mercado tiene una tendencia a la baja, y qué tan importante podría haber sido eso en su evaluación. La segunda pregunta es, ¿cuál es su peak, su stock peak en este momento, dado todas las condiciones y tendencias? De nuevo, muchas gracias al cuerpo académico, un abrazo al Víctor Alberto y de nuevo felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Profesor John, sucede una cosa, en la investigación 3 separamos dos grupos, ¿no? Humanos, y la diferenciación única fue: te vamos a compensar económicamente, ¿no? Te vamos a compensar económicamente, y a otro grupo le dijimos, de manera altruista, estamos en una investigación, tome usted estas decisiones, no va a haber compensación económica, sea más bien por el gusto, pues, de hacer las cosas. Y a cada grupo, primero no le dimos mucha información para tomar la decisión, y después le dimos una información amplia. Y la gran conclusión de la investigación es: te doy dinero o no te doy dinero, vamos a llegar a conclusiones similares. O sea que lo polémico también de la investigación fue eso, y es que si hay pues un debate instaurado viejo sobre que si no das dinero no puedes hacer investigación desde una perspectiva de un área de conocimiento tan respetable como la economía conductual. Pero entonces, sí, lo que pasa es que cada grupo tuvo dos fases: la que tenía información, la que no tenía información, y la que sí tenía. Pero bueno, eso digamos, debería ser más certero en el proceso de transmitir, digamos, creo que con una grafiquita o algo más didáctico podría evitar que se genere esa confusión. Me ayuda mucho porque estoy a puertas de hacer la misma presentación, pero ya para el tema de mi disertación doctoral. Por la importancia de la información, pues claro, tomando en consideración pues su pregunta, vas a ver que muchas veces, primero, no hay tantos datos, digamos, no todo el mundo tiene el último sistema de información, no todos tienen conexión a Bloomberg y a otros sistemas. Otros van a usar de pronto lo que consigan encontrar en la web o en la documentación, y de pronto otros lo que van a hacer es un efecto rebaño, o herding que llaman, en donde simplemente compras por el hecho de comprar. Entonces, me voy a meter en el cuento del Bitcoin porque pues, si lo está haciendo mi compadre aquí al lado, yo también. Sí, el informarte y el ser consciente del proceso de toma de decisiones con datos certeros es, digamos, una manera técnica, pero diríamos que una gran mayoría de personas que se le mide a tomar la decisión de arriesgar pues parte de su dinero para vincularse con proyectos de inversión financiera, pues lo hace a veces por efecto de seguir a otras, ¿no? Entonces, pero sí es completamente importante para responder pues, su primera pregunta.
Y sí, las condiciones del mercado influyen y es importante también tomarlo a consideración. Por eso el hecho de pronto hacer nuevamente, tener la oportunidad de volver a hacerlo en otras condiciones. Cuando hicimos esta investigación, el índice que estábamos presentando a nivel de un año tenía una condición alcista, ¿no? Entonces, qué interesante sería volverlo a tomar en otras oportunidades, digamos, con un mercado en otras condiciones, como el actual, por ejemplo. ¿Cuál sería entonces la recomendación para esta época tan convulsionada en lo geopolítico y en lo económico, ¿no? Pues tomar activos refugios, ves el dólar, perdón, el patrón oro subiendo, si no tienes dinero para comprarte una onza, puedes usar un ETF como el GLD, que cuesta mucho menos, un 10%, o algún fondo de inversión, de pronto, con fondos cotizados como ETF, donde invierten en el índice y puedes invertir en el Standard & Poor's, porque la pregunta otras veces me la han hecho, pero ¿cómo así si un índice no se puede comprar? Pero se puede comprar a través de un concepto de réplica que son los ETF. Entonces los índices sí se pueden comprar y puedes tener una exposición en un portafolio con instrumentos financieros que hacen réplica de índices que su naturaleza es que ya vienen algunos pues, diversificados, ¿no? Entonces esas serían como las consideraciones para responder su pregunta, profesor. Y qué interesante que alguien que se dedique al tema musical tan necesario y tan importante, pues también sea entusiasta de las inversiones. Muchas gracias, doctor. Adelante, John. Solo agradecer, efectivamente estoy en el ETF de Standard & Poor's y también de Triple Q. Sí, Buenas inversiones, maestros y estudiantes. Pues estarás contento entonces, John, te ha ido muy bien últimamente. 14% en el año de 12 meses atrás. Creo que se congeló un momento el Un maestro ratito. Julio. Entro aquí al kit un momento. ¿Alguien más? Así, adelante, maestra Betty, por favor. Qué bueno que sí pudo al final conectarse. Gracias. Ok, sí. A mí me llamó fuertemente la atención la parte de la ética, ¿sí? Y entonces yo digo, estas empresas que su publicidad es incluso con sellos aquí en México que nos dicen socialmente responsables, creo que sí jalan más a las personas a ir en este tipo de empresas, ¿sí? Pero no tengo en sí el modelo, nada más es observo que sí hay como más movimiento, como más compra-venta en el mercado secundario, etcétera, de este tipo de empresas que no se publicitan como socialmente responsables. Ahora hay mi pregunta, la ética de la ética. ¿Realmente las empresas que se publicitan así son responsables? Por ejemplo, las compañías estas refresqueras que siguen enviando productos malos y que se publicitan como responsables. ¿Qué tanto hay acerca de esto? ¿Qué podemos esperar? Creo que entiendo que en México sí tienen el logotipo de alto nivel de saturación en grasas y en azúcares, ¿no es cierto? Ese logo octogonal, me parece. No sé si me corrigen. Creo que los productos lo tienen, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, aquí en Colombia han intentado hacer eso durante los Sí, últimos eso 8 años los y no ha pasado del sellos Congreso, sí, ¿no? pero Pero es que viene desde la motivación política. Al menos por allá hay algo de eso, pero en efecto tiene a veces más impacto el tema de la rentabilidad que podrías obtener o la rentabilidad esperada
Y tienes, por ejemplo, índices como el índice de sostenibilidad del Dow Jones, donde para pertenecer ahí tienes que, digamos, conducirte a través de apuntar a los índices de desarrollo sostenible de la ONU, que son alrededor de 17 condiciones para, digamos, demostrar que tú tienes desarrollo sostenible. Y hay un indicador que se llama el GRI, o una, digamos, para todo el tema de reporting en los informes anuales que constituyen las empresas. El GRI es una herramienta o una metodología de estandarización, de presentación de la información, donde tú dices qué tan responsable has hecho o has sido con el medio ambiente, o apuntando estos índices de desarrollo y sostenibilidad que tienen las Naciones Unidas. Aquellas instituciones que pertenecen al Dow Jones o al índice de sostenibilidad del Dow Jones, pues podrán acceder o ser parte de ellas si tienes ese nivel de compromiso. Pero no nos digamos mentiras, muchas veces cuando tomas la decisión financiera no estás tamizando por este tipo de compañías, sino persiguiendo pues una máxima rentabilidad. Y cuando haces tu optimización de portafolio, algunos no están pensando en eso y deberías. El hecho de que existe ese índice y sea importante es lo que les decía al principio, que el inversionista, pues si bien persigue su rentabilidad, también tiene unos beneficios, pues también expresivos, que van de la mano con esa sensación de estatus. Y es importante, pero no es algo, digamos, presente en el imaginario global de las personas que toman inversión en el sector financiero. Doctor Rogelio. Muchas gracias. Bueno, pues parece que todo fue muy claro, Víctor. Muchas gracias. No, me alegra. Muchas gracias. Agradecer, pues, personalmente, pues, por la amistad, por apoyarnos en este webinar, y también hacer énfasis de que, bueno, hoy, justo en marzo del año pasado, empezamos con estos webinars, como decía el maestro Julio, entonces te toca inaugurar el segundo año de los webinars. Entonces tuvimos aquí un invitado de honor también con un tema de Behavioral Finance, que fue con el que empezamos el primer webinar. Entonces creo que todo fue pues así como pues muy coincidente, muy providencial. Te agradezco de verdad mucho tu apoyo, tu brillante presentación, todo fue pues, muy interesante. Pues yo he tenido la oportunidad de ver este trabajo y de conocerlo a fondo, y pues bueno, creo que pues cada vez está más claro, más estructurado, y seguramente te irá muy bien en la disertación, sin ningún problema, tendrás ahí todos los honores en el mismo. Quiero también dar un elemento más del currículum muy sobresaliente de nuestro amigo Víctor, que aparte es un chef profesional internacional, que también es otra de sus grandes virtudes, que esa no la compartió allí, pero bueno, yo creo que también es justo decirlo, que es un alto chef y conocedor de toda la cocina internacional, que bueno, que también esperemos que para otra nos mande ahí alguna probadita de algo. Pues muchísimas gracias, de verdad, Víctor. Gracias a todos los pues miembros del cuerpo académico por estar aquí también, y por todos los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria que nos acompañaron, y que pues ya hay varios de ustedes que siguen siendo aquí constantes en nuestros webinars. Seguimos haciendo la invitación para que participen tanto, pues bueno, como participantes tal cual, pero también como ponentes, si en algún momento quieren exponer algún tema relacionado pues con estas áreas de finanzas, economía, negocios en general, que quieran compartirlo aquí en este foro, pues aquí lo tienen como una palestra también para poderlo hacer. Entonces, creo que tenemos ya también ahí más o menos ya cierta programación para los siguientes meses. Ahorita el doctor Julio seguramente nos dirá. Y de nuevo, muchas gracias, un abrazo muy fuerte a la distancia, Víctor, y ahora que pues ahorita que ya dentro de pronto estás por acá también en México, ahí nos sí, hablamos, pues, al menos una vamos a estar en las costas extremas, pero bueno, pero bueno, al menos saber que estarás por aquí cerca ya será una inmensa alegría. De antemano, muchas gracias. Muy buen viaje, y de verdad muchísimas gracias por tu apoyo, por tu excelente presentación, y muchas felicidades. Hasta luego, un placer, hermanos mexicanos, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Rápidamente les comento que la siguiente ponencia del mes de abril estará también una paisana del doctor Alberto, de la misma Universidad Javeriana de Cali, Colombia, la doctora Lina Gómez Mejía.